Hola, bienvenidos a Atom Search. Hoy continuamos con el curso de Twinmotion. En el video de hoy vamos a hablar de la importación y la materialidad. Para empezar, vamos a entender que Twinmotion tiene una comunicación muy interesante con ciertas plataformas de modelado 3D. Para obtener estos plugins vamos a hacer lo siguiente. Solo tienen que mirar abajo en la descripción, está el enlace y buscan el que ustedes necesiten. Al entrar en el link tenemos los diferentes plugins para instalar. Tenemos un link para Archicad, un direct link para Revit o un Datasmith direct link para Revit. Esto es simplemente un poco diferente, la exportación, para SketchUp Pro, para Rhino y para Recap, que es otro programa de modelado y planimetría. Elijan el que ustedes necesiten. Aquí está la versión de Windows, algunos tienen unas versiones diferentes, pero por lo general él detecta aquí qué versión. Ustedes le dan descargar, simplemente lo instalan, le dan que sí, siguiente, y los plugins van a aparecer directamente sobre el programa que ustedes lo instalaron. Y aprovechar al máximo todas las posibilidades de Twinmotion. Twinmotion está estrenando una versión 2021.1 con muchas mejoras, con muchos detalles interesantes en cuanto a la materialidad, la inclusión de Quixel Mega Scanner, que es un sistema de materialidad y elementos tridimensionales que nos van a permitir mejorar mucho nuestras escenas. De esto hablamos más tarde. Lo primero es saber importar nuestro modelo. Vamos a empezar con SketchUp. En SketchUp yo tengo este modelito acá, simple, donde tengo un piso, unas paredes y una cubierta. Lo que yo haga con este modelo hay que hacérselo a todos los otros elementos que tengamos en SketchUp. Puertas, ventanas, etc. Como les digo, con los modelos debemos ser lo más limpios posibles. La idea es que el Twinmotion reconozca dónde van a poner ustedes sus materiales. Por lo que yo les recomiendo que sus objetos en SketchUp estén hechos en bloque. Por ejemplo, este piso es un bloque, los muros son un bloque, o componente, mejor dicho. En SketchUp se llama componente. Pero me entienden a qué me refiero. Para que Twinmotion reconozca diferentes caras del objeto, lo primordial es pintar nuestro modelo de SketchUp con diferentes colores. Por ejemplo, voy a seleccionar este color y pues, se lo puedo poner al piso. Y puedo seleccionar este color y ponérselo a los muros, y este color ponérselo al techo. Y acá pues tengan en cuenta qué colores están usando para que no se vayan a confundir después. Esto es un trabajo más que todo de limpieza y de organización. Ahora, cuando tienen el plugin de Twinmotion en SketchUp ya instalado, este es el plugin, esta es la comunicación directa con Twinmotion. Él tiene tres botoncitos. El primer botón con un ojito es ver en Twinmotion, el otro es Son Settings y el otro es Ayuda Online. Los settings o las propiedades, si yo las abro, él me va a decir, mira, vas a fusionar por material. Vamos a dejarlo por material o sin fusión. Esto lo que va a hacer es que va a poner todo lo que tenga un material en un solo objeto. Si ustedes deciden dejarlo por fusión, pues puede ser un poco más fácil el texturizado más adelante. Utilizar los materiales de Twinmotion, claro, dejamos esta casilla chuleada. En esta casilla de optimización, excluir los objetos inferiores a 0.1 metro. Esto es para que lo que esté por debajo de 0.1 centímetros o 10 centímetros no salga. Yo lo voy a quitar, porque si yo tengo elementos que van por debajo, sótanos, pues también los quiero. Optimizar los modelos, pues la optimización no es que lo detalle mucho, así que lo voy a quitar, no es necesario. Y vamos a darle aquí donde dice fijar una textura UV. Esto es para que los materiales pues nos queden definido. Es muy importante tener en cuenta que el Twinmotion pues reconoce las unidades. Así que si están trabajando SketchUp, Revit, 3D Max, lo mejor es que las unidades sean metros. Las posibilidades de conexión, el punto de comunicador, esto lo vamos a dejar tal cual y sincronizar con la versión de Twinmotion que tengan. Okay, la configuración se guarda y para llevar nuestro modelo a Twinmotion tenemos que tener Twinmotion abierto, o si no él nos lo va a abrir, pero es más rápido y le vamos a dar aquí donde dice sin Twinmotion. Inmediatamente él abre el Twinmotion y aquí nos va a decir proyecto existente o nuevo proyecto. Yo le voy a dar nuevo proyecto y como pueden ver tenemos nuestro modelo de SketchUp en la plataforma Twinmotion, hasta con la figura humana del SketchUp. Ahora bien, cuando importamos un objeto, antes de ponernos a hacer cambios y a texturizar, vamos a desplegar esta barra de la derecha y él aquí nos va a decir qué es lo que tenemos, ¿sí? Todas estas barras son desplegables. Este, por ejemplo, es la escena entera.
El starting ground es ese piso con el que comenzamos. Y este adding es básicamente la carpeta que contiene los objetos que venían de SketchUp. Yo tengo un bloque de piso número 1, esta era la cubierta realmente. Muros, otro piso y Mark, pues que es este tipo que está acá. Por ejemplo, a Mark no lo necesito, lo voy a apagar. Clic derecho, también puedo cambiar el nombre y renombrarlo como yo lo necesite para tener un orden, ser más organizado con los elementos. Y cierro aquí. En esta nueva versión de Twinmotion, este icono del ojo tiene las mismas opciones que antes, pero están un poco más simplificadas. Por ejemplo, la hora del día, la podemos manipular fácilmente con esta barra. La velocidad en la que nos movemos ahora tiene una velocidad diferente, la velocidad de avión, en coche, bicicleta o a pie. Esto es para movernos así. Dejémoslo en bicicleta. Tenemos aquí la opción de modo peatón, que nos pone a la visual del peatón y no nos deja movernos hacia arriba o hacia abajo. Debemos volver a la opción de modo vuelo o modo drone y ahí sí podemos movernos en cualquier dirección. La opción del VR, la opción de las vistas, etc. Estas ya las conozco. Si desplegamos este último botón de navegación, podemos mostrar u ocultar el menú de navegación donde nos va a decir con el mouse cómo nos podemos mover, etc. Estos son algunas de las novedades. Podemos movernos como Twinmotion, como el Unreal Editor, como en Revit, como en Max, como en Boceto arriba, que realmente es SketchUp, una traducción como regular. En fin, esto lo podemos volver a ocultar acá. Ahora bien, desplegamos este menú y aquí tenemos materiales. Voy a comenzar con los materiales simples, con los materiales originales del Twinmotion. Por ejemplo, tenemos materiales de madera, tenemos materiales de metal, muy interesantes, muy llenos de detalles. Ya tienen mapas de bump, ya tienen mapas de relieve, de brillo, etcétera. Ya vienen configurados. Si yo quiero poner un material, simplemente lo arrastro al objeto donde lo quiero poner. Aquí me va a aparecer el material. Los materiales tienen las siguientes características. Algunos materiales podemos cambiar, y no es que todos. Podemos cambiar el color, queremos una madera morada o pues la madera que queramos. Si le damos aquí donde dice más, tenemos la opción de cambiar la textura, de aumentar o disminuir la luminosidad. Esto es como para que brille menos. Aumentar la suciedad, como para que tenga ese detalle de uso, de que no es nuevo, limpio, muy sucio. Esto le da un toque muy realista a los elementos. Y sonidos pues con los que ya él viene para efectos más avanzados. En esta parte inferior aquí tenemos la opción del material, así se llama el material. Esto aquí se llama la miga de pan. Aquí estamos en el color y aquí nos podemos devolver a donde estábamos, ¿cierto? Tenemos la reflexión, es más o menos reflectivo. Si le damos a donde dice más, nos va a mostrar la textura de reflexión. No la voy a tocar. La escala, puedo aumentar o disminuir la escala según el piso, en este caso pues la madera que yo quiero. Si le doy a donde dice más, tengo la opción de rotarlo. Si yo la quiero por ejemplo a 90 grados. Las hachas nos permiten estirar un poco las texturas de manera horizontal y vertical por separado. Esto es un poco más avanzado si lo que queremos es una textura un poco más personalizada. Y las podemos mover en X o en Y. Tenemos la opción de el tiempo. Lo vamos a dejar encendido para que algunos efectos atmosféricos reaccionen sobre el material. Y en parámetros tenemos el relieve. Algunos materiales tienen un relieve. Ahí por ejemplo está el 100%. Si se lo quito pues no se va a ver mucho acá directamente, solo sobre el render final, porque algunos materiales no tienen mapa de relieve. El emisivo, si yo lo enciendo o lo apago, el emisivo es para que el material genere luz. Pues realmente no es necesario que el piso genere luz, pero si ustedes quieren crear o tienen algún objeto que deseen generar como iluminación, aquí está la opción. Y en el más pues pueden ponerle un filtro, o sea un color a la luz, una temperatura, el ciclo de día y de noche para que solo se prenda de noche. Esto es increíble. Tenemos la opción de un material metálico que nos da la opción de convertirlo en un material con acabado metálico, un poco extraño para la madera. Doble cara es para que se vea sobre diferentes visuales. Ahí por ejemplo si yo lo dejo encendido pues lo que hace es que refleja lo que hay en la cara interior y exterior. Es un poco más avanzado. Tenemos la opción de rayos X que nos permite mirar qué hay a través de ese material por si queremos crear una vista de rayos X para ver el interior de alguna edificación, y pues podemos cambiar la opacidad y el color del rayo X. Si mis rayos X son morados o verdes o lo que sea.
hay algo importante que tener en cuenta aquí sobre esta barra, la parte de arriba aquí, y es que tenemos la opción de reemplazar material y aplicar al objeto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta: si por algún motivo ustedes también pintan la pared de madera del mismo material del piso y dicen, ah, rayos, me equivoqué, esta pared era con este, lo que él hace es que él te reemplaza todo el material, y esto puede ser un poco confuso y dañino porque ya después no sabemos cómo volver esto a su forma original. Pero es muy simple. Si le damos aquí donde dice aplicar al objeto y seleccionamos el material que queremos, él solo lo va a aplicar sobre el objeto al que nosotros se lo arrastremos. Entonces deben tener mucho cuidado con esta opción de aplicar al objeto y reemplazar por material. Yo tengo ahí entonces un piso de madera, una pared de madera. Aquí hay más materiales, tenemos materiales de ladrillo. Ya saben, podemos cambiar la escala, podemos modificar lo que queramos. Y tenemos una cubierta y tenemos más materiales, tenemos revestimientos de muro, que se lo puedo poner aquí. Ahí podemos ver el interior y podemos ver que es un material como si fuera un muro hecho ahí como a la carrera. ¿Sí? Como de yeso, aquí tenemos otro acabado con yeso, etc. Ahora, si originalmente nosotros queríamos que solo una de estas paredes fuera de ladrillo, mientras que las otras fueran de otro material, o sea, lo que tenemos que hacer en este caso es actualizar el modelo. Entonces, ¿yo qué hago? Me devuelvo a SketchUp. En este caso edito mi componente y le voy a poner otro color. Por ejemplo, a estos dos. Este lo dejo amarillo, o puedo poner otro color aquí al interior y dejar el exterior de un color, mientras que el interior tiene otro color. Lo único que debo hacer es guardar los cambios, vuelvo y le doy aquí donde dice ver en Twinmotion y él lo sincroniza y él me está dejando los colores. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora puedo pintar esta pared de un material y pintar estas otras de otro material, mientras que conservo el exterior de una forma diferente. Así es como podemos obtener diferentes materiales desde el SketchUp, teniendo en cuenta qué materiales vamos a tener aquí o allá con los colores específicos. De esa forma entonces tenemos un modelo desde SketchUp en Twinmotion. Si tenemos un modelo en Revit, que Revit ya siendo un programa un poco más avanzado y más detallado, pues nos va a hacer unas preguntas más interesantes a la hora de la exportación. Tenemos dos formas de exportar. Aquí tengo yo el plugin del Twinmotion. De hecho, el plugin del Twinmotion 2020 me sirve y me funciona perfectamente. Tenemos tres opciones, dos de las cuales son las mismas que el SketchUp, pero pues tenemos la opción de ver en Twinmotion, la opción de Settings y la opción de exportar. ¿Por qué hay dos opciones? Una es ver y la otra es exportar. Es simple, empecemos con Settings. En los Settings él me va a preguntar si quiero unir los materiales. Yo le puedo decir que lo una por familia o por material, o de hecho no unirlo. Yo le voy a decir que no lo una. Podemos seleccionar si exportar o no los datos BIM. Esos son simplemente elementos de Revit más detallados, si los necesitamos en Twinmotion. Sustitución, usar los materiales de Twinmotion, claro. Usar los objetos de Twinmotion, claro. Optimización, optimizar el modelo, no es necesario. Excluir MEP familias. El MEP representa Mechanical, Electrical and Plumbing, o lo que es elementos mecánicos, eléctricos y de plomería. Esos son básicamente familias o algunos objetos que algunos de ustedes ponen en sus elementos de Revit. Si los quieren usar, pues deben deschulear este cuadrito, o si los quieren quitar. Tengan en cuenta que los modelos de Revit, por ser más detallados y algunos mucho más grandes, pueden ser un poco más pesados. Aquí donde dice Fix UV Texture es fijar una textura UV, lo voy a dejar chuleado. Y aquí dice excluir objetos más pequeños, que no, eso no lo voy a chulear porque quiero todo, quiero llevar todo. La sincronización con el 2021.1, guardar, y ahora vienen las dos opciones. Si yo le doy donde dice ver en Twinmotion, es básicamente el mismo proceso que teníamos con SketchUp, un proyecto nuevo, y ahí está lo que yo traigo desde Revit. También, como sabemos, en Revit tenemos la posibilidad de texturizar y pintar nuestros objetos para diferenciarlos más adelante en Twinmotion. Sin embargo, si yo tengo aquí la opción de aplicar objeto, puedo pintar por separado. Uno de los grandes problemas a veces con Revit es este, y es que la textura pues no se acopla. Pero si subimos la escala de nuestra textura al máximo, puede que se acople. Si yo le hago algún cambio al Revit, por ejemplo, quito esta ventana, yo lo que hago es que guardo el modelo
y le doy de nuevo ver en Twinmotion y él me lo actualiza. Tan simple como eso. Con la opción de cuentagotas podemos seleccionar un material ya original. Aquí está el material del vidrio, del cristal que venía en Revit. Si yo le doy clic a estos cuadritos acá, él me va a mostrar todos los materiales que vienen en la escena ya por defecto y los que voy poniendo. Así que si yo selecciono este vidrio, ese vidrio pues yo lo puedo editar. Le puedo cambiar el color, el brillo, la opacidad, etc. Sin embargo, pues aquí hay algunos materiales de vidrio muy interesantes con los cuales yo lo puedo reemplazar. El detalle es que como tengo activado la opción de aplicar por objeto, pues me lo pondría solo en uno. Aquí sí lo puedo cambiar a la opción de reemplazar material y ahí me cambia todos los vidrios en un solo movimiento. ¿Cuál es la otra opción? Él nos permite exportar esto en un archivo con un formato FBX. Básicamente, él nos pregunta, ¿qué vamos a exportar? Lo que esté visible, o sea, todo lo que esté visible en el Revit. Si por alguna razón nosotros tenemos encendida la caja de sección del Revit, un aditamento muy útil para pues, acortar nuestras visuales y crear isométricos y esquemas, él nos va a exportar únicamente lo que se vea dentro de la caja. Así que si ustedes tienen un proyecto muy grande, pero solo desean llevarse un área específica, pueden usar la caja de sección para señalar el área que ustedes deseen y eso es lo que él se va a llevar al Twinmotion. Las texturas ustedes pueden elegir si las exportan o copiarlas a una carpeta, pues las texturas que vengan ya directamente con el Revit si las quieren usar, o no exportarlas para pintar todo directamente sobre el Twinmotion. Vamos a dejarlo como un modelo estándar de Revit. Exportar la vegetación no es necesario, el Twinmotion tiene una gran cantidad de vegetación muy interesante. Excluir las familias mecánicas, eléctricas y de plomería, si ustedes desean, sí o no. Incluir los archivos linkados, esto te permite llevarte también los archivos que hayas linkeado en Revit. A veces uno no modela todo directamente sobre el modelo, sino que cuando trabajan varias personas, lo único que hacen es, tú trabajas en la parte A, yo la B o el otro la C, y luego los unimos todos en un solo archivo, y ese es el que nos llevamos a Twinmotion. Así que si tienen archivos linkeados, pues aquí debe estar chuleado, ¿no? Excluir objetos debajo de una medida, no, 0. Y le doy exportar. Y desde el Twinmotion yo lo que voy a darle es importar. Le doy a abrir y aquí tengo el archivo de Revit a Twinmotion, le doy a abrir. Aquí en las opciones puedo darle fusionar por material o fusionar, guardar la jerarquía o fusionar todo. Yo le voy a dar guardar la jerarquía. Voy a deschulear, no voy a fijar la textura V para ver si las texturas pueden mejorarse un poco. Él me pide aquí el nombre del material, que si los quiero usar, aplicar a todos, utilizar los materiales de la escena, etc. Y ahí me importó el objeto. Cabe anotar que me lo importó en el mismo archivo donde tengo el otro. Así que en esta barra aquí tengo este add-in, que es el que viene de este botón que dice Sin Twinmotion. Es este, mientras que este que se llama Revit a Twinmotion es el archivo FBX que yo exporté. Si yo selecciono todo el archivo, aquí con la herramienta de mover, yo lo puedo desplazar a un lado. Entonces lo que voy a hacer yo es, por ejemplo, voy a ponerle un material de ladrillo a este aquí y simplemente aumento la escala. Como están compartiendo el mismo material, se cambia la escala en ambos. Así que voy a usar otro archivo de ladrillos. En este caso le voy a dar aplicar al objeto para que no me cambie el otro. Esa es una manera muy simple y muy sencilla de llevar elementos desde Revit a Twinmotion. Ahora veamos cómo llevar elementos desde 3ds Max a Twinmotion. Cabe anotar que se aplican los mismos detalles. Yo aquí tengo, por ejemplo, ya mi cubito, el elemento que yo quiero llevar donde tengo un piso, paredes. Sin embargo, en 3ds Max el método de trabajo es difícil porque no hay un plugin. Sin embargo, podemos exportar un archivo FBX. Tenemos que separar por colores todo lo que queramos llevar a Twinmotion. Yo ya lo hice. Tengo un material para el piso, tengo un material que se llama muros 1, tengo un material que se llama, lo vamos a llamar muros 2, que es este muro que hay aquí, y un material que se llama cubierta. Como saben, en 3ds Max, para separar el interior del exterior de los elementos, tendríamos que aplicarle a este un Edit Poly y simplemente hacerle un Detach. Eso está ya explicado en los videos del 3ds Max, ahí se lo pueden encontrar, cómo texturizar. Y un detalle muy importante es que cuando esté listo su modelo
una recomendación muy interesante es seleccionarlo todo y aplicarle un modificador que se llama el UVWMap. Este básicamente es el que controla las coordenadas de los materiales. Yo lo que hice fue que ese material lo puse aquí en la opción de box, porque pues cada murito y cada objeto representa una caja, y le puse aquí en longitud, ancho y altura 1 metro. Por eso queda esta cajita aquí flotando. Eso es con el fin de que las texturas en Twinmotion pues no vayan a quedar muy desfasadas. Así que este es un paso muy importante. Para exportarlo es tan simple como File, Export, y se va a exportar como un archivo FBX, tal y como se hizo con el Revit. Él me saca esta ventana, simplemente le doy OK y ya lo exportó. La velocidad de exportación depende del modelo y de la cantidad de detalles que tengan. Y en Twinmotion yo lo que hago es lo mismo, le doy importar, le doy abrir y selecciono el archivo FBX. Y en las opciones le doy fusionar, le doy guardar la jerarquía, fijar V textura o textura V y le doy OK. Como se pueden dar cuenta, me lo importó también a la coordenada 00, así que quedó montado encima de este. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a tocar todo y lo puedo mover. Entonces podemos comenzar a probar, y es que si yo arrastro esta textura acá, me voy a dar cuenta que está un poco pequeña, la puedo subir, la puedo aumentar y la escala va a funcionar tal cual la necesitamos. Si selecciono otra textura, por ejemplo de piedras, para aplicárselas por ejemplo a este muro, ya saben que podemos funcionar la escala, cambiarla, modificarla. ¿Cuál es el detalle con la exportación del 3D Max? Y es que si a este modelo yo quiero hacerle algún cambio, por ejemplo agregarle algo, cualquier cosa, si yo le agrego por ejemplo un muro bajo aquí en esta parte y ese muro va a quedar con este mismo material, yo lo que hago es que tengo que guardarlo y debo exportarlo de nuevo, debo exportarlo a FBX de nuevo, le doy que sí, OK, él vuelve y carga, y aquí en el Twinmotion me devuelvo aquí a la opción de importar, selecciono el FBX que importé, que es este, y le doy volver a cargar y él me pone de nuevo los arreglos que yo haga. Es una forma diferente, un poquito más extensa, pero para quienes trabajan con 3D Max les va a quedar muy útil. Luego de entender cómo funciona la exportación por medio de formatos FBX al Twinmotion, en este caso usando Revit o 3ds Max, podemos trabajar de una manera mucho más efectiva, y es que podemos trabajar un modelo únicamente con pisos, paredes, puertas, ventanas, y podemos trabajar un modelo aparte donde estén los muebles, y esos muebles los podemos importar como otro archivo FBX aquí mismo sobre este y luego irlos texturizando. ¿Sí? No es necesario que tengamos todo en su punto, podemos aprovechar mucho la opción de importar varios archivos FBX. Ahora vamos a hablar de los nuevos materiales que trae el Twinmotion. La versión 2021 hizo una actualización muy interesante con los materiales Quixel. Aquí tenemos donde dice Mega Scanner, aquí donde dice 3D Asset, estos son modelos 3D, ahorita los miramos, y aquí donde dice Surface son los materiales de superficie. Voy a abrir por ejemplo la carpeta de Wood. En Wood tenemos maderas tipo troncos, otros, y pasa algo, para usar estos materiales lo primero que debemos hacer es bajarlos, pero si no nos deja bajarlos, lo que debemos hacer es archivo, iniciar sesión en los juegos Epic. Esto es básicamente iniciar sesión en Epic Games, y si ya la hicieron o si tienen su sesión de Epic Games activa, pues él ya dice que el proceso de autenticación está completo, lo que nos va a permitir descargar los archivos. Entonces si yo quiero por ejemplo usar este, yo le doy descargar, espero a que baje y ya puedo arrastrarlo, ya puedo usar. Hay que tener en cuenta que estos materiales son más pesados, más detallados y se van a demorar a veces un poquitico más en aplicarse. Bien, ahí tenemos nuestro material, un material de parqué muy interesante porque no es el tradicional limpio y organizadito, no, este podemos ver que es un material muy realista. Tenemos la opción de aumentar la reflexión, aumentar la escala, y en los parámetros tenemos otras opciones que se mencionaron en los materiales anteriores. Tenemos el relieve, posibilidad de que el material sea emisivo, no es necesario, material metálico, etc. Vamos a probar otro. Podemos probar uno de ladrillos. Vamos a tener unos ladrillos modernos, a ver qué nos da.
En los ladrillos modernos tenemos varios muy interesantes. Yo quiero probar, vamos a probar esta pared roja. Entonces descargamos el material y luego pues, lo aplicamos sobre la superficie. Y ahí tenemos nuestro ladrillo. Si nos acercamos lo suficiente podemos notar la calidad y el detalle. Esos son los materiales Quixel o los materiales Megascan. Ahora, con la parte de 3D Asset tenemos opciones, por ejemplo, para construir o para crear unos entornos de una manera un poco interesante. No es tan simple como que nos va a dar ya elementos hechos. Él me pone entonces pues este tipo de elementos, como si estuviera creando una fachada que yo más adelante pues puedo editar. Obviamente solo tiene un frente y yo podría construir varios elementos de estos para crear un entorno. Tenemos aquí en Furniture, le voy a dar a Table. En Table tiene pues una mesita. En Sitting parece que no hay nada. También tenemos Fireplace, que son unas chimeneas, etc. Son algunos elementos que vienen ya como por defecto. Algunos muy interesantes pueden ser los de la decoración, que trae elementos de cocina, vasos, ollas, espátulas, cosas más reales, más usadas. El mismo Twinmotion también tiene un apartado donde vienen estos elementos, aunque no es tan amplio, pero es una muy buena adición. ¿Qué otros detalles en el nuevo Twinmotion? En la vegetación y en los terrenos, en los árboles vienen o se agregaron una cantidad de árboles nuevos. No sé aún cuáles son realmente porque no los reconozco todos. Los invito a que los exploren. Algunos matorrales. En cuanto a los personajes, se crearon nuevos grupos de personas. Hay unos humanos animados diferentes. En interior se añadió el entrenamiento en la calle, o básicamente elementos de gimnasio al aire libre o de eso. Y también pues de gimnasio interior, como para detallar esos elementos, esos espacios. En salón y en decoración aquí se pueden encontrar mucho con qué decorar sus elementos: cuadros, libros, algunas alfombras, se añadió una alfombra diferente. Esos son algunos de los nuevos elementos en cuanto a materialidad y objetos del Twinmotion. Creo que en Calcomanías también agregaron algunas. Bueno, luego hablaremos de esto. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva mucho. No se olviden de darle like y suscribirse. La caja de comentarios está abierta a dudas y preguntas. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.